Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron y Eddie Hearn. Pronostica la próxima pelea que tiene Issac Cruz, que retará por el campeonato de las 140 libras de la WBA contra Rollie, el comediante Romero, señalando claramente que Issac Cruz debería derrotar a Rollie Romero. Además también opina cuál pelea debería tomar Saúl Canelo Alves para mayo, señalando claramente que no le ve futuro a esta pelea con Charlo, que esta pelea es una porquería, que preferiría mejor verlo contra Benavidez, o si no contra Terence Crawford, o al mismo Edgar Berlanga, o si no Jaime Munguía. Así que vamos a escuchar lo que tiene que decir Eddie Hearn. Oh yeah. Yeah, I think knowing His Excellency, this will. Y él está señalando pues que conociendo a Rey de allá de Arabia Saudita, pues buscará un reemplazo para la pelea esa de Usyk, ya que ustedes saben que Tyson Fury recibió una cortada y suspendieron la pelea por todos los campeonatos unificados de los pesos pesados. Rile him up, and he'll say, right, we want to double down, right? I mean, maybe they find another fight for February 17th, or maybe they. Dice, quizás ellos encuentren otra pelea para febrero 17. Say, this is the new date. Get Bivol Beterbiev done. Get the match. O si no, tratarán de hacer Bivol contra Beterbiev. Queensbury card done. Push on for Joshua against Ngannou. O si no, tratarán de hacerla Joshua contra Ungania, o sea, hacerla más cercana. That's the kind of mentality they have. You know, they're not gonna. Dice, ese es el tipo de mentalidad que tienen ellos. Ellos no se van a echar para atrás. Sulk and say, oh, we're not going to do boxing anymore. Y no van a decir que no van a hacer boxing nada, nunca más. I think this will make them even want to be more hungry for it. So. Y él piensa que la gente de Arabia Saudita van a estar ahora más hambrientos para boxeo. It's a big blow, and it will be their first experience of disappointment in the sport. Dice, creo que es una experiencia de tristeza que esa pelea pues se haya suspendido por la cortada de Tyson Fury. We've all had for many years, but unfortunately it's boxing. I mean, like Pitbull. Escuchen ahora lo que dice Issac Cruz. Issac Cruz. Who I think is a really entertaining fighter. Dice, yo pienso que Pitbull Cruz es un peleador muy entretenido. Little bit limited at elite level. Dice, eso sí es un poquito limitado, no es tan técnico. I think he will steamroll through Rollie, and he will stop him. I mean. Y dice, yo pienso que va a terminar noqueando a Rollie, el comediante Romero. I saw Rollie at the press conference. Dice, además, yo vi a Rollie, el comediante Romero. The guy don't even really look like he really wants to be there. Dice, yo sinceramente me di cuenta con el Rollie, el comediante Romero, como que no quería estar en la conferencia de prensa, señalando claramente que quizás Pitbull va a terminar noqueando a Rollie, el comediante Romero. Deme su opinión. But he's obviously getting a few quid. Good luck to him. But, you know, as I say, it's not a compelling fight. Again, that's not a fight that's going to drive pay-per-view. Dice, pero no pienso que esa pelea de Rollie y el comediante Romero contra Issac Cruz puede ser una pelea de evento estelar. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con Eddie Hearn, pero eso es lo que está diciendo él. Fundora against Botchik, yeah? Dice, también la pelea esa Fundora. Listen, I think Fundora is great fun. Especially Dice, pienso que Fundora es muy bueno. he got knocked out in his last fight. Dice, aunque fue noqueado en la última I'm pelea. quite sure he's fighting for a WBC world title, but he is not going to drive any pay-per-view sales. Dice, pero no lo veo como que él vaya a vender muchos pay-per-view. If you combine it all, and this is not being a hater. Dice, y si tú combinas toda la cartelera de Tixu contra Keith Thurman, Issac contra Rollie comediante Romero, la pelea de Fundora, el Islandia y Lara creo que pelean en la cartelera también. Good night of boxing. Dice, va a ser una buena noche de boxeo. Good night of boxing, but just not. You know that ain't gonna do pay-per-view numbers. Dice, pero ustedes saben que cuando quiere esa cartelera completa, no va a ser mucho pague por evento. Pay-per-view is difficult. Dice, a vender pay-per-view es bien difícil, pague por evento. It ain't easy. So, you know, as you found with Benavidez against Andre, really good night of boxing as well. Dice, incluso si tú comparas la pelea de David Benavidez contra Bubba Andrade, fue una buena noche para boxeo. But you've got to grab the attention of the casual audience. Dice, pero no tuvo la atención de todos los boxeadores casuales, o sea, los fanáticos casuales. Big names. I don't think Saul would ever have a problem with any. Dice, yo pienso que Saul no le tiene miedo ni a David Benavidez ni tendría problema en prestarse a Terence Crawford. You know, my experience with him is he will Dice, mi experiencia con él fight es, anybody. él peleará con quien sea. He's also a businessman at the same Pero también él es una persona negociante. time. And really, Crawford is a bit of a, you know, I think, isn't it? Crawford's such a great fighter. Dice, pero Terence Crawford es un tremendo peleador. It's definitely a fight people are going to be intrigued with. Dice, la gente va a estar intrigada en ver esa pelea. But
you know, I think the Munguia fight is a great fight. Dice, para mí pienso que la pelea de Munguia es una tremenda I pelea. really do. Like, and I think the Benavidez fight is also a great fight. Y también la pelea de Benavidez es tremenda pelea. And also, I want my man Edgar Berlanga Y también quiero a Edgar Berlanga para esa pelea. to do a really good job on February Dice que en febrero en su próxima pelea pues impresione y que rete a Canelo. 24th and just scream and shout and call that fight as well. Because then all of a sudden, if you're Canelo Alvarez, you have Dice, porque si tú eres Canelo Alvarez vas a tener muchas opciones. options. You have Munguia, you have Berlanga, Tienes Munguia, Edgar you have Berlanga, Benavidez, tienes Benavidez, Crawford. tienes Crawford. So you've got another 2 years secure in the schedule. Dice, ahí tienes 2 años asegurado con buenos oponentes. I just don't like the Charlo fight. Dice, pero no me gusta la porquería esa de pelea de Charlo. It doesn't do numbers. Like Dice, piensa que esa pelea no va a vender mucho si Saúl Canelo Álvarez terminaría enfrentándose a Charlo. Y cabe señalar que a nadie le interesa esa pelea. Un peleador que llevaba más de 2 años sin pelear, se midió al hermano mayor de David Benavidez, José Benavidez Jr. Y sinceramente no lo veo en este momento que tenga la materia para vencer a Saúl Canelo Álvarez. Pero claro, hay que ser justo. Todo puede pasar en el ring. first, the fight against the other brother was a non-event, really. Like, and Charlo's been out for 2 years. Además, Charlo ha estado fuera del boxeo por 2 años. Benavidez Canelo is a huge fight. Dice, pienso que David Benavidez contra Saúl Canelo Álvarez es una gran pelea. Y eso lo sabe todo el mundo. Lamentable que Saúl Canelo Álvarez no lo vaya a escoger para enfrentarlo en mayo. So's Munguia Canelo. That's a Igual una pelea con Munguia es una pelea súper grande. real fun fight. You got a young, fresh Mexican. Dice, tú tienes un joven mexicano fresco, joven, 27 años de edad, de Jaime Munguia. That will do everything to win against a Dice que va a hacer todo y se va a morir en la raya para vencer a Canelo. pound for pound great Mexican, probably the greatest Mexican fighter of all time. So, of course, that's an incredible fight as well. Edgar's got to make a statement on February Dice, y también una pelea con el Berlanga sería tremendo, pero eso sí, el Berlanga tiene que asegurarse de impresionar en su última pelea, 24th. ahora en febrero. Also, at the same time, Puerto Rico against Además, una pelea de México contra Puerto Rico, Jaime Munguia y el Berlanga sería grandísima también. you know, that fight sells out Dice, esa pelea vendría en cualquier lugar del oeste de Estados Unidos. any venue on the West Coast, particularly down in San Diego. Also sells out Madison Square Garden. Y vendería también el Madison Square Garden. That's a big fight. But both guys Dice, pero es una gran pelea. want Canelo. Dice, y los dos quieren a Canelo, Jaime Munguia y You know Berlanga. what I mean? So it will take them not getting Canelo and just saying, you know what, let's fight each other. Así que si no tienen a Canelo, pues pelearán entre And ellos. then the winner will get Canelo. Y el ganador de esa pelea, pues enfrentaría a Canelo. Sinceramente, en el live video, suscríbete a mi canal de la campanita y sinceramente déjenme la opinión que acaba de decir Hearn, señalando claramente que Saúl Canelo Álvarez debe enfrentarse a David Benavidez, que no le gusta la pelea contra Charlo. Además, señalando que el mexicano Issac Cruz va a terminar venciendo a Rollie, el comediante Romero. Déjenme su opinión y recuerden, el Boxing for Life con LeBron. Oh yeah. All the way from Puerto Rico.